La serendipia es un suceso casual que ocurre de forma inesperada por el cual encontramos algo que no estábamos buscando en ese momento. Es una especie de maravillosa casualidad que es además responsable de muchas de las innovaciones más importantes y también de los avances en ciencia y en tecnología. Puede ser un poco raro hablar de casualidad cuando hablamos de ciencia o de investigación también, porque supuestamente el método científico funciona de una manera metódica, precisa y controlada, sin que haya mucho lugar para la casualidad o para la suerte. Pero lo cierto es que la casualidad ha jugado un rol importantísimo y es la responsable de muchísimos descubrimientos significativos en el pasado. Pero vamos a ver que casualidad en ciencia no es exactamente lo mismo que supone una casualidad en el día a día. La palabra serendipia fue utilizada por primera vez por Sir Horace Walpole en 1754 y parece que quedó muy impresionado por la historia que leyó acerca de los tres príncipes de Serendip, que es el nombre antiguo para el país que ahora conocemos como Sri Lanka. Y la historia describe cómo tres príncipes viajan por diferentes sitios, haciendo descubrimientos de formas repetidas y bueno, viendo cosas y averiguando nuevos hechos o sucesos que ni ellos habían planificado ni estaban buscando. Y Walpole creó la palabra serendipia para referirse a ese tipo de descubrimientos accidentales. En ciencia, la serendipia se refiere a una situación en la que un investigador hace un descubrimiento inesperado, pero que en gran parte ocurre al estar utilizando procedimientos como muy específicos en un experimento o en investigación. Los científicos son conscientes de la serendipia, de ese fenómeno y de la importancia que tiene para realizar diferentes descubrimientos. Lo que de hecho hacen en muchas ocasiones es diseñar experimentos de forma que aumenten las posibilidades de que ocurra esta especie de casualidad que lleva a otros descubrimientos interesantes. Pueden, por ejemplo, generar pequeños cambios en un típico procedimiento experimental o en otras ocasiones es un pequeño error en una prueba lo que lleva a un resultado inesperado. Pero lo que tiene que ver con serendipia no es solamente la parte más procedimental de los experimentos, sino que a veces se refiere más a la actitud de apertura mental que puede llevar a los investigadores a sacar otro tipo de conclusiones sobre los resultados. La lista en ciencia de descubrimientos que se deben a la serendipia es muy larga. Yo describiré algunos de ellos para que os hagáis una idea. Seguramente el ejemplo más conocido de serendipia es el descubrimiento de la penicilina. Fue Alexander Fleming en 1928 quien protagonizó tal vez el acontecimiento más importante de la historia de la medicina, según muchos. Fleming dejó, antes de irse de vacaciones, unas 50 placas inoculadas para que creciera una bacteria patógena, el conocido estafilococo. Y a su vuelta de las vacaciones se encontró que una de esas placas estaba contaminada con moho. Y fue precisamente su actitud de curiosidad lo que le llevó, lo que le impulsó a analizar por qué había crecido moho en esa placa y de la forma que había ocurrido. Lo que observó es que alrededor del hongo las colonias de estafilococos más cercanas estaban muertas, mientras que en las partes más alejadas la bacteria se había reproducido de forma normal. Y esto le hizo darse cuenta que el hongo había liberado una sustancia bactericida que Fleming bautizó como penicilina. Así que Fleming, que tenía fama de no ser un investigador muy limpio, muy pulcro, con bastante desorden y suciedad en la sala de investigación, pudo de esta forma inesperada dar con este descubrimiento tan importante. Seguimos con otro ejemplo. Un científico que trabajaba en el laboratorio americano estadounidense de Ira Remsen fue quien llegó al descubrimiento de la sacarina. Cuando se encontraba en el comedor en su momento de descanso, notó que la sopa que estaba tomando tenía un sabor dulce y le resultó tan extraño que llamó a la cocinera para que la probara, pero la cocinera no notó nada raro. Siguió comiendo y lo mismo le pasó al probar el pan y el resto de comida. Todo estaba dulce. En ese momento decidió pasar la lengua por su mano y lo que notó es que la mano también estaba dulce. Un rato antes había estado haciendo experimentos con un tipo de carbón, con la hulla, y había creado accidentalmente esa sustancia edulcorante que ahora mismo conocemos todos como sacarina. Otro caso en el que la falta de método de higiene, al no haberse lavado las manos antes de su descanso para ir a comer, fue clave para poder realizar el descubrimiento. Otra historia curiosa es la de cómo se llegó a inventar el microondas. Parece que en la Segunda Guerra Mundial, en la batalla contra los nazis, se utilizaban magnetrones, que eran emisores de microondas, para los radares que se utilizaban en el combate por tierra y por aire. Y un ingeniero llamado Percy Spencer notó cómo su snack, una chocolatina que tenía junto al magnetrón, se derretía por completo. Y este hecho le llevó a investigar cómo estas emisiones de microondas podían calentar los alimentos.
Otra serendipia ocurrió en 1844, cuando Samuel Cooley y su amigo Horace Wells acudieron a una atracción pública en Connecticut, cuya diversión consistía en inhalar el gas de la risa, el famoso óxido nitroso. Y lo que hacían era colocarse para hacer reír al público y a ellos mismos, claro. Parece que Cooley tuvo una reacción más bien agresiva y comenzó una pelea con varias personas, hasta que finalmente tropezó y se cayó del escenario. Cuando se tranquilizó un poco, fue cuando alguien le indicó, le señaló que en la pierna parecía tener una herida, que estaba sangrando abundantemente. Pero Cooley no era consciente de la herida ni sentía nada por completo. Wells, que era precisamente dentista, vio rápidamente que el motivo de su ausencia de dolor era el gas de la risa y pensó en comenzar a aplicarlo con sus pacientes como un anestésico. Y ese fue el principio del empleo del gas de la risa como anestesia que se usa a diario hoy en día en los quirófanos. Son muchos los descubrimientos relacionados con la serendipia y algunos investigadores estiman que el 50% de los descubrimientos científicos se deben a este fenómeno. Hay otros que piensan que el porcentaje es incluso mucho mayor. Los errores en ciencia, como veis, parece que tienen una función súper importante y que en gran parte necesitamos que los científicos también sigan con una mente abierta que les lleve a interpretar de otra forma los resultados, incluso cuando les lleve a algo que ellos en principio no buscaban. De nuevo, la curiosidad y la inquietud del ser humano parece que es clave para que los procedimientos experimentales tengan mucho más resultados del que en un principio se plantean. Estoy seguro de que en el futuro habrá mucho más descubrimientos y también inventos que se deban a la serendipia. Parece que es un concepto que incluso se podría aplicar a nuestro día a día. Creo que una cierta actitud de curiosidad y apertura puede ser interesante y útil para encontrar oportunidades o para interpretar de forma diferente cosas que nos ocurren en nuestra vida.